Muy buenos días, los saluda Fernando Aguinaga desde la 89.5 FM Radio Municipal de General Rodríguez y a través de las diferentes repetidoras, radios amigas que nos están retransmitiendo en este momento, como Radio La Nueva Mona y Radio Fermoselle. Una semana atípica, una semana en donde tenemos que lamentar la muerte de un ídolo, de un cantante de la República Argentina que ha causado nuevamente dolor a esta sociedad y nuevamente muestra lo que es un gobierno nacional que no tiene empatía. Un gobierno nacional que está lejos de poder tener reflejos políticos y en donde todo lo que se muestra en este momento dentro de las noticias nacionales es pura, digamos, a veces nos cansa cuando venimos acá a la radio y decimos, ¿de qué hablamos? Porque si empiezas a revisar las noticias de los medios nacionales, no hay nada bueno. Si empezamos a releer o a tratarnos de empatizar un poco, tratar de verle lo bueno a este gobierno de Javier Milei, tendríamos que ser ciegos o tuertos. Y hablando en forma irónica, ¿no? Porque ciegos para no poder ver una realidad y tuertos para mirar para un lado, quizá que no sea la cuestión correcta de cómo se está viviendo en este país, de cómo se está analizando en este país. Y escuchaba precisamente en varias radios nacionales como algunos periodistas, precisamente que hoy es el Día del Periodista y que acá muy gentilmente nuestra productora nos pasó lo que es el Día del Periodista y por qué se rinde un homenaje en el Día del Periodista a los hombres y mujeres que con compromiso y responsabilidad, vocación trabajan día a día para informar a la sociedad. Su labor es fundamental para acercarnos a la realidad, dar voz a diferentes sectores y promover el acceso a la información. Reconocemos que es una palabra muy fuerte también, reconocemos el esfuerzo de quienes ejercen esta profesión con ética y dedicación, muchas veces enfrentando desafíos para cumplir su misión. A todos los periodistas, feliz día, a todos los periodistas radicados en General Rodríguez, a Norma, que la tenemos acá en los controles, a Laura, acá en la producción, a los periodistas que se retiraron anteriormente y a aquellos que forman parte de esta casa periodística. Nos damos cuenta, como decíamos, que la labor del periodista es la de informar la realidad, de poder transmitirle la realidad a aquel que está del otro lado para que pueda tomar la decisión correcta en el momento adecuado. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de esta realidad, entonces empezamos a ver y qué es lo que fue pasando en el transcurrir de la semana. Se empezaron a generar esas grietas, pero vamos presentando, entrando ya calentando la máquina de este programa del día de hoy, porque tenemos un invitado que va a dejar mucho que hablar en esta ciudad. Porque este invitado que vamos a tener, con el cual vamos a poder dialogar sobre la realidad y por qué, cómo se formó lo que es el gobierno de Javier Milei, la dupla, Javier Milei, Karina Milei. Porque para poder entender cómo se aplican las políticas públicas que realiza si es que aplican políticas públicas también, ¿no? Hay que entender qué es la política pública y hacia dónde está direccionando este gobierno y todos aquellos que están detrás de él, salvando las diferencias de algunos militantes que verdaderamente creen y que son demócratas,
acá en el distrito, a nivel de provincia o a nivel nación, y que se van abriendo poco a poco de este gobierno que se cae a pedazos en medio de unas internas feroces. Pero bueno, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo buen viste día. esta semana? Buen día, Fernando. Y la verdad quedó un poco bastante triste, vamos a decir. Se nos fue el indio, Solari, y bueno, todos aquellos que lo llevamos y escuchamos sus éxitos, lo llevaremos en el corazón siempre. Un hombre Y que- hay algo que coincido con él, ¿sí? En muchas cosas que ha dicho. Y bueno, creo que todos aquellos que amamos sus canciones, lo llevaremos en el corazón. Bueno, perfecto. Tenemos ahí la opinión de la productora del programa. Bueno, saludarla también a Normita, que la tenemos ahí en los controles. Gracias, Norma, gracias, muchísimas gracias. Parece que me está fallando el auricular. Pero, bueno, veníamos diciendo de que la Argentina viene viviendo momentos difíciles y la Argentina atraviesa en este momento lo que es una paradoja política pocas veces vista. El gobierno de Javier Milei llegó prometiendo terminar con la casta, combatir con la corrupción y dinamitar los privilegios del poder. Sin embargo, hoy las principales amenazas para el oficialismo no vienen de la oposición, nacen dentro de su propia casa. Las internas entre los distintos sectores de la Libertad Avanza, ese grupo conformado por diferentes sectores outsiders de la política, muchos y otros, de la vieja y casta y la repugnante, como decía, usando los términos, la repugnante casta política que decía Milei, es la que se alió a él. Dejaron de ser rumores de pasillo para convertirse en una guerra abierta por espacio de poder, influencia y control político, y control de cajas. Control de cajas. Es así. Las disputas entre dirigentes cercanos al presidente, las acusaciones cruzadas y las denuncias de presuntas irregularidades golpean el relato de la pureza política con el que el oficialismo llegó al poder. A esto se suman investigaciones judiciales que salpican al entorno gubernamental. La causa vinculada a lo que es la criptomoneda Libra sigue generando interrogantes sobre posibles beneficios económicos y maniobras financieras alrededor de personas cercanas al poder de Javier Milei. ¿Y por qué no al mismísimo presidente? Investigado, y a su hermana, y también a Adorni. Como si fuera poco, en las últimas semanas explotaron escándalos que incluyen denuncias por presuntos sobornos, millones de dólares encontrados en efectivo, drogas y redes de corrupción que involucran a funcionarios vinculados al actual esquema del gobierno. El problema para Milei es que la sociedad tolera errores, pero no perdona contradicciones. Quien llegó prometiendo transparencia absoluta hoy debe explicar por qué aparecen episodios que recuerdan a las peores prácticas de la vieja política con la que él llegó al poder. Porque habría que preguntarnos cómo es que llega al poder, pero precisamente eso es lo que nos va a contar el entrevistado que vamos a tener. ¿Cómo es que llega ese relato? ¿Cómo se forma el cosplay? ¿Cómo es que se forma aquella persona que va y llora en el Muro de los Lamentos? Aquella persona que por un lado se hinca de rodillas ante una cruz y posteriormente está llorando en el Muro de los Lamentos haciéndose el judío. Oyendo a la tumba del Rebe de Jabat allá en Nueva York haciéndose el judío. Entonces, ¿es una realidad o es una mimetización de un proyecto caduco, de un proyecto mediocre, que simplemente está detrás de saquear esta nación llamada Argentina? Pero si el oficialismo muestra fisuras, la oposición tampoco ofrece una alternativa. El peronismo sigue atrapado en sus propias peleas internas, dividido entre gobernadores, intendentes, kirchneristas duros, moderados y dirigentes que todavía no saben quién lidera el espacio mientras el gobierno se desgasta. La oposición parece más preocupada por discutir nombres que por construir un proyecto. Y la Unión Cívica Radical continúa sin peso nacional decisivo. Los sectores dialoguistas y los sectores confrontativos tiran para lados distintos y los dirigentes que podrían emerger como figuras nacionales todavía no logran enamorar a una sociedad cansada de promesas incumplidas.
Y la consecuencia es evidente. Argentina tiene un gobierno que empieza a mostrar signos de desgaste, pero también una oposición que no logra capitalizar ese desgaste. Hoy la política argentina parece una carrera donde el oficialismo pierde velocidad por sus propios errores y la oposición corre con el freno de mano puesto. Mientras tanto, la gente sigue esperando respuestas concretas sobre la inflación, sobre el empleo, sobre los salarios, sobre las jubilaciones y sobre la seguridad. Pero la pregunta, la gran pregunta que se hace todos, o que nos hacemos todos, o que se hace el ciudadano de a pie, o que se hace el trabajador, es quién llegará primero. ¿Un oficialismo capaz de corregir sus desvíos y recuperar credibilidad? ¿O una oposición capaz de dejar de mirarse el ombligo y transformarse en una alternativa real de poder? Porque cuando el gobierno pierde el rumbo y la oposición no encuentra el suyo, el que queda a la deriva es la República Argentina. Así que, sin más, vamos a esa entrevista. Vamos a una pausa y volvemos con el programa Zona Libre.